Espacio de historia en Cadena Ser Vitoria. 1:23, volvemos a abrir el libro de la historia de nuestra ciudad en este espacio, que este curso está enfocado en los edificios con historia, los que estaban y ya no están, como la cárcel, por ejemplo, de la que hablamos el mes pasado. Y hoy vamos a hablar de la Quinta Torre de Gasteiz, la de la parroquia de San Ildefonso, que fue hasta el siglo XIX parte de lo dicho, del skyline vitoriano, y que ya no está. Bueno, Jon dos Santos ha ido a descubrir su historia de la mano de Isma García, nuestro arqueólogo de cabecera. Hablamos de historia en esta nueva temporada que ya comenzamos el mes pasado, y lo vamos a hacer, como todos ustedes saben, hablando de esos edificios con historia, edificios desaparecidos, como el caso de la semana pasada, la antigua cárcel de Vitoria, la que estaba prácticamente en el centro de la ciudad. En esta ocasión nos vamos con otro edificio que ya no existe, otro edificio desaparecido. Ya se lo dejo como introducción, pero hablaremos de edificios evidentemente que siguen en pie, edificios que han cambiado sus usos a lo largo de la historia y un montón de cosas más. Otra vez hablamos de Vitoria, centro referencia durante toda la historia de todo lo que pasó. ¿Y con quién lo hacemos? Pues con nuestro arqueólogo favorito, con Isma García Guardián. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal estás, Jon? Me está viniendo una imagen a la cabeza, Isma. La terraza de Cadena Ser Vitoria, que bien conoces, el skyline de Vitoria. Sí. Aparecen a la parte de la izquierda, para que todos ustedes hagan la idea, la catedral. Claro. 4 torreones, el skyline de Vitoria. Exacto. Pero le falta. Le falta algo. Le falta algo. ¿Qué le falta? La Quinta Torre. La Quinta Torre. La Quinta Torre. Esos que no la hemos conocido, y claro, cuenta la leyenda que había una Quinta Torre. Sí, pues más, digamos, según lo has descrito, más aún a la izquierda de lo que es la propia catedral, ahí estaría la Quinta Torre, bastante más, que sería la de la parroquia o iglesia de San Ildefonso. Yo no sé si nadie reconocería Vitoria si pusiésemos 5 torres. ¿Verdad? Este caso del templo de San Ildefonso, tristemente, ha pasado un poco ya a la historia en el mal sentido de la palabra, porque mucha gente ya, digamos, nos hemos olvidado de su existencia y de la gran pérdida que supuso. Para ubicarnos un poco más todavía sobre su localización, hay que decir pues que estuvo, obviamente estamos hablando del casco medieval, ya pegando con la calle Francia. Pues aquí hablamos un poco de la residencia San Prudencio, que, digamos, da su fachada principal, da hacia la calle Francia. Pues sería ese mismo solar, solo que la iglesia, su fachada principal, daba hacia la parte de dentro de la ciudad, ¿no? Hacia la calle San Vicente de Paúl. De hecho, yo no lo he visto alguna fotografía. El parking de esa residencia debe conservar todavía una especie de loseta en el interior, que conmemora que en ese lugar estuvo originalmente la iglesia de San Ildefonso, de la cual habrá que ir a indagar. Sí, yo alguna vez, es que es un sitio privado, no es, claro, no es, vamos, no es que no sea fácil, tampoco es que no está abierto al público, pues no he ido a verlo realmente. Si pensamos un poco en el casco medieval, sería la gemela, de algún modo decir, de la iglesia de San Pedro. San Pedro, ¿vale? San Ildefonso sería lo que San Pedro a la parte oriental del casco medieval. O sea, siendo espejo prácticamente. Exactamente. ¿Y en qué época estuvo en pie? Estuvo en pie muchos siglos. Se construyó a mediados del siglo XIII, en torno a 1256. Ahora vamos a profundizar un poco más en sus orígenes, y se mantuvo en pie hasta el año 1839, que fue ya cuando la piqueta, vamos a decir, acabó con su existencia. Así que hablamos de 6 siglos de historia prácticamente. Bueno, pues casi nada, 6 siglos de historia. Y a nosotros, como nos gusta ser un poco desordenados en esto, tú me decías, sí, quiero empezar por el final, sí, por cuando la tiraron, por cuando la destruyeron. Sí. Pero dame un segundo. Siglo XIX, decimos que la tiran por completo, que desaparece esa Quinta Torre, pero ¿cómo era? Hemos hablado antes de la iglesia de San Pedro, pues hay que imaginársela muy parecida o de características similares. Es una iglesia de 3 naves, de 4 crujías de profundidad, construido también sobre el trazado de la muralla, igual que la iglesia de San Pedro, que tenía una torre
como pues estamos hablando del skyline, de las 5 torres, y que a nivel estilístico, aunque no nos han llegado muchos datos, tenemos que imaginarnos más en un estilo. Las iglesias que tenemos en Vitoria tienen un aspecto más gótico, goticista si quieres. Sin embargo, esta tendría un aspecto más renacentista, herreriano, un poco más de esa época del 16, que es un poco cuando la mayor parte de su fábrica se construyó en piedra, ¿no? ¿Y por qué diferente el estilo? ¿Por qué se salió de alguna manera? Sí, tuvo una evolución constructiva un poco tortuosa. Empezó siendo un edificio prácticamente todo él construido en madera. Me cuesta imaginarme cómo sería un edificio de estas características y de este tamaño en madera, pero desde que se construyó en el siglo XIII hasta prácticamente el siglo XVI, lo único que había en piedra era la parte que daba hacia la muralla, que era la parte del altar mayor. El resto del templo, según nos comentan las crónicas, era una estructura de madera. Entonces fue a partir del siglo XVI que se fueron sustituyendo las partes de madera por las partes de piedra. Y claro, obviamente ya no se hizo en un estilo gótico, claro, que sería el correspondiente al siglo XIII cuando tuvo sus orígenes, sino que se hizo ya pues con un estilo ya más renacentista, que es un poco más el propio del siglo XVI, ¿no? Por eso la diferencia. Luego vamos a ir explicando toda la evolución que tuvo el edificio. Sí que es cierto que algunas iglesias prácticamente enteras de madera, ahora me está viniendo a la mente la zona de Bretaña, Normandía, pero son mucho más pequeñitas, son mucho más chiquititas y por eso se mantienen en pie, que son preciosas. Sí, hombre, en la construcción en madera, la construcción lígnea, que solemos decir en el mundo de la arqueología, ¿no? Era la más habitual en la Edad Media. Otra cosa que es que obviamente al estar construido en madera pues no nos han llegado muchos ejemplos. Hay ejemplos de iglesias en Vizcaya, en Guipúzcoa, iglesias pequeñitas, de aldeas, que han tenido la fortuna, y son ahora realmente algunas verdaderas joyas artísticas, de conservar algunas partes o construidas en madera, pero no es lo general. Instagrameable sería el momento o el vídeo de la situación final, porque... Sí. ¿Por qué no tenemos quinta torre en Vitoria? ¿Qué ocurrió? ¿Quién se la llevó por delante? ¿La quemaron? ¿La destruyeron? ¿La derribaron? Pues fíjate, estamos hablando de el momento de su derribo fue en un contexto de guerra. Era una época complicada. Era un contexto convulso, complicado, efectivamente. Estamos hablando del momento de la primera guerra carlista. A Vitoria la afectó por A o por B entre los años 1933 y 1939, que ya son años... Son 6 años. De un conflicto que algunas veces fue más candente, vamos a decir, y otras veces más latente. Es decir, aunque estaba un poco... Vitoria no estaba sumida en la guerra, en el meollo todo el tiempo, pero la guerra estaba merodeando, siempre estaba latente. Entonces, bueno, pues sucedió que por las guerras carlistas, el gran movimiento carlista, digamos, en la península se dio sobre todo en el entorno vasco, navarro, etcétera, ¿no? Y en este teatro de operaciones, como suelen decir los militares, sí, pues las 3 capitales vascas, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, por supuesto, pues fueron plazas que fueron controladas por el bando de los liberales, el bando, digamos, leal a la corona de aquel momento, Isabel II, pero el resto, digamos, los pueblecitos, el ámbito rural estaba completamente dominado por las tropas carlistas. Si hablamos del caso de Vitoria, imaginemos la llanada controlada por los carlistas y los liberales, vamos a decir, en Vitoria, aposentados, asediados constantemente por las fuerzas opositoras. ¿Qué sucede? Claro, Vitoria defensivamente seguía manteniendo las murallas medievales, que eran poco funcionales ya para esta época del siglo XIX. Y sobre todo hubo un par de combates, asaltos por parte de Zumalacárregui, que estuvieron a punto de fructificar y asustaron mucho a las autoridades militares, que decidieron meter mano en el asunto y solucionar los problemas defensivos de Vitoria. Vale, pues la idea fue: construimos una nueva muralla. Bien, construimos una nueva muralla. Para construir una nueva muralla necesitamos piedra, entre otros materiales. Y con este asedio no podían ir a buscar piedra, no podían encontrarla en ningún sitio. Exactamente. Vitoria estaba en tal estado de sitio, tan cercada, que las autoridades no podían mandar a nadie a las canteras, que fíjate que estaban cerca las canteras de las que se abastece Vitoria, porque están en los propios montes de Vitoria, que son muy pocos kilómetros, pero ya eran un territorio controlado por los carlistas y no se podía hacer esa operación de acantilar
acarreo de piedra. Y como no se podía hacer, pues la pregunta era, ¿de dónde obtenemos la piedra? Pues dijeron, bueno, pues pito, pito, gorgorito, que no fue así, pero un poco más o menos. Algo hay que tirar. Algo hay que tirar, ¿no? Algo hay que tirar y al final se decidió derribar la iglesia de San Ildefonso. Pero la historia del derribo tiene su doble lectura y tiene una pequeña historia como que bastante interesante. Es decir, ¿por qué San Ildefonso, y no cualquiera de otras las iglesias o alguno de los palacios? Yo he consultado... A alguien le caía mal a alguien, ¿eh? Sí, es que aquí los contactos que tuvieses eran importantes. Claro. Seguramente los parroquianos de San Ildefonso eran los que peores contactos tenían de todos los de Vitoria. Se veía venir. Para que te hagas una idea, los informes que he podido consultar de emitidos por el arquitecto municipal de la época, Martín de Saracíbar, incluso por la Diputación del momento, se dice que, bueno, en un primer momento piensan en coger piedra, derribar edificios, casas, viviendas de gente, pero consideran que, bueno, que es un poco complicado asumir el tema de las expropiaciones, los costos de las expropiaciones, entonces que esto no es factible, no es viable. Los conventos funcionan como cuarteles, por lo tanto no vamos a dejar sin cuarteles a las tropas. No puede ser. Así que los conventos tampoco son una opción. Pues ya venga. tenemos 2 que se les echarían encima si les tiran las residencias. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ya empezaron a pensar las parroquias. De todas las parroquias, ¿cuál? Obviamente, pues la catedral, que todavía no era catedral, que todavía era colegiata, ¿no? Pero era suficiente. Dijeron, bueno, pues el patito feo, el que menos nos interesa. Pues Martín de Saracíbar, que es el que firma el informe, hace un informe que deja completamente a la altura del barro, digamos, el valor artístico o histórico-artístico de este edificio. Es un informe que a todas luces contradice todo lo que han escrito los canteros que construyeron todas aquellas cosas, que tenemos pruebas más que suficientes de que aquello que tenía que tener una arquitectura como muy relevante. Pero hablando del amigo Martín de Saracíbar, una historia. Los propios parroquianos, en un informe que he tenido oportunidad de consultar, protestan ante el ayuntamiento porque dicen: el señor Martín de Saracíbar ha elegido nuestra iglesia porque la considera como la peor de todas para coger la piedra, y en aquel entonces Martín de Saracíbar era el jefe de obras, el que estaba construyendo el Palacio de la Diputación. Ah, amigo mío. Y el Palacio de la Diputación estaba a medio construir, también hubo que parar la construcción porque no llegaban los materiales de construcción, pero toda la piedra del edificio estaba acopiada, acumulada dentro de las murallas, dispuestas a ponerlas en cualquier sitio. Martín de Saracíbar... O sea, realmente no habría hecho falta tirar No habría hecho falta. Martín de Saracíbar era el director de las obras del Palacio de la Diputación y decidió no coger la piedra destinada al Palacio de la Diputación. Igual no fue cosa del arquitecto, yo entiendo que no era solo cosa del arquitecto. Entonces los parroquianos protestan con bastante razón, dicen: vamos a ver, estamos viendo, pasando todos los días por delante de las obras del Palacio de la Diputación, allí hay piedra de sobra para hacer todo lo que se quiere, y nos vais a derribar toda esta iglesia. Recordemos, una iglesia como la de San Pedro, con esa antigüedad. Bueno, pues al final se decidió que sí. A mí no me cuentes lo de tu prima, que te vamos a derribar la iglesia. Te pongas como te pongas. Te pongas como te pongas. Empezaron por la torre, que la derribaron en 1836, y en 1839 fue cuando ya la Piqueta le dio el arrebato definitivo. Y atención, el año que te estoy diciendo, 1839 es cuando la Piqueta empieza a derribar el resto del templo. 1839 es el mismo año que terminan las guerras carlistas. Por cuestión de meses, mejor dicho, de semanas, las murallas no habrían sido necesarias porque el conflicto había terminado. Y pues ahí nos hemos quedado sin la quinta torre y sin todo lo que tenía dentro esa iglesia, que ya vamos a hacer ahora un breve repaso, pero que era, vamos, ahora mismo sería una parte de nuestro patrimonio, claro, pues muy importante. Pues este es el final, el por qué ya no tenemos esa quinta torre con esa historia... Yo voy a decir truculenta. Truculenta del señor Saracíbar, de que, bueno, pues no le acababa de entrar por el ojo. Tenía la piedra a su alcance, pero no la usó. Este es el por qué ya no existe ese edificio. Vamos a la nota más amable, el por qué se construyó, por qué se decidió levantar, por qué se decidió llevar adelante. Y retrocedemos en el tiempo, nos vamos del siglo XIX, ya la tenemos derruida, vamos a hacer como marcha atrás prácticamente, hasta el siglo XIII.
¿Por qué se decide levantar la iglesia? Bueno, pues si nos basamos en las 3 o 4 cosas que nos dicen los documentos, nos estamos yendo a época del reinado de Alfonso X. Alfonso X el Sabio. En varias cédulas reales emitidas por este rey, hay una concretamente del año 1272, comenta un pequeño detalle que es interesante. Extracto ahí. Que no sé si por contextualizar al que leyese ese documento, el rey o el que escribiese, y dice algo así como: hace unos años, cuando estuve por allí, en Vitoria, mandé construir una iglesia de nueva planta, iglesia de San Ildefonso. La cuestión es que ¿en qué año con precisión se empezó? Pues es difícil. Sabemos decir que fue antes de 1272. Antes de esa fecha, Alfonso X estuvo varias veces en Vitoria. Vamos a decir que Alfonso X solía frecuentar en cierto modo Vitoria, porque Vitoria era una ciudad de frontera. Navarra todavía era un reino... Era una ciudad importante, ya lo hemos venido hablando la temporada pasada también con los viajeros por Vitoria y Álava a través de los siglos. O sea, era uno de los puntos de referencia porque por los que tú dices, ciudad de frontera, por los que pasaba todo el mercadeo. Exacto. Y sobre todo también un lugar de diplomacia, precisamente por estar cerca de la frontera. Los reyes, los nobles, tanto del reino de Navarra como del reino de Francia, cuando se tenían que acercar a hacer negociaciones, pues muchas veces elegían Vitoria. Era donde se llegaban a acuerdos importantes. Exactamente. Y entonces, bueno, pues no podemos saber exactamente en qué año fue cuando dio el mandato, digamos, o el pistoletazo de salida a las obras, pero podemos calcular que se suele dar habitualmente el año 1256, y yo creo que es una fecha acertada. Sabemos que en esa fecha estuvo en Vitoria, es la fecha en la que Alfonso X aparece dando el fuero a Agurain, Salvatierra, pero es un fuero que lo da desde Vitoria. El documento del fuero está dado desde Vitoria. Y ese año, claro, y esto es importante decirlo, la construcción de este templo tiene un sentido también con las defensas de la ciudad, porque esta iglesia tiene un sentido militar. Se construyen al mismo tiempo que esta iglesia las murallas que van a rodear lo que hoy conocemos como calle Cuchillería, calle Pintorería y lo que sería la Judería. Toda esta parte de la ciudad todavía era muy incipiente, tenía pocas casas, pero cada vez llegaban más habitantes y el rey en un momento dado decide dotarlo de un recinto amurallado, ¿no? Y la iglesia de San Ildefonso es uno de los bastiones más importantes, digamos, o sea, hablamos de una iglesia fortaleza, claro, al mismo tiempo, ¿no? Sí, al final es, si alguien viene, si se realiza un asedio, todo el mundo a refugiarse en la iglesia, que al final es el edificio fuerte, ¿no? El edificio que guarda cierto poder, digamos, de alguna manera, y que incluso podría estar dotado de algún tipo de catacumbas o escapatorias subterráneas. Fíjate si sería un edificio fuerte que hasta el propio monarca utilizaba el edificio que estaba en construcción como residencia cuando estaba en Vitoria, porque lo consideraba uno de los puntos fuertes para protegerse, llegado el caso. Fuertes y seguros, al final. Claro. Y bueno, pues obviamente para hacer una obra, para asumir un proceso constructivo como este de una iglesia del tamaño que se pretendía... A mí misma me sigue flipando que se hiciesen este tipo de construcciones, estamos hablando de 1256. Sí. Y ahora, si nos ponemos a hacerla, yo creo que no sale adelante. Sí. Todo tipo de construcciones de este tipo y que sigan en pie. Hombre, no se les puede quitar mérito, tienen muchísimo mérito y a nivel, digamos, de técnica constructiva hay cosas que hoy día no seríamos capaces de replicar. Hay conocimientos que se han perdido y de ahí en gran medida el valor patrimonial que tienen los edificios que aún se conservan en pie, que de algún modo nos admiran. Pero también hay que decir una cosa, que es que a veces también mitificamos. Es decir, aquí las obras iban muy lentas, pero cuando digo muy lentos no porque fuesen muy lentos construyendo, sino porque empezaban a construir, y el caso de San Ildefonso es paradigmático, empiezan a construir y de repente se quedan sin dinero, porque ese año hay malas cosechas, y entonces al haber malas cosechas no se pueden obtener las rentas y el beneficio económico necesario para seguir manteniendo todo el operativo en funcionamiento. Y entonces se suceden momentos de parones de obras durante que igual nadie está trabajando en la iglesia durante 20 o 30 años, las obras están completamente paradas hasta que se retoman. Esa es la historia de todas las iglesias vitorianas, de las murallas de Vitoria, y vamos, no solo de Vitoria, sino de toda Europa, ¿no? Se me viene a la mente la Sagrada Familia. Por ejemplo.
Pues sigue todavía. Pues eso es muy habitual. ¿Cuántos vitorianos y vitorianas no recordarán la Catedral Nueva? No es mi caso, pero la Catedral Nueva, la de tiempo que estuvo siendo eso un patio de obra, que igual el otro día alguien me decía que algunos pensaban que eso nunca se iba a terminar. Bueno, pues es que estuvo mucho tiempo así. Pues eso era el día a día en el medioevo. La gente habituada a convivir con grandes obras a medio hacer o a medio construir. Y este fue el caso en San Ildefonso. El caso en San Ildefonso incluso generó polémica y bandos en el interior de la ciudad. Porque, claro, a cada iglesia se le asignan una serie de beneficiados, una serie de clérigos que son los que tienen que mantener esa iglesia. Y esos clérigos tienen que tener, aprovechan de alguna manera. Tienen que tener un sueldo, tienen que tener una especie de sueldo, vamos a llamar, tienen que tener unas rentas, una dotación, no solo para las obras, sino para mantener el culto. Entonces, no alcanzaba las rentas. Pero además se ganaron la animadversión de los párrocos y de las iglesias, de las resto de iglesias de Vitoria, porque decían que les hacían la competencia, que había muchos párrocos de Santa María, de San Vicente, de otras iglesias que decían cambiad de parroquia porque aquella era nueva y podía ser interesante ir para allí. Entonces la aparición de San Ildefonso generó incluso conflictos, no solo desde el punto de vista, digamos, más religioso o eclesiástico, sino también desde el punto de vista propiamente ciudadano. La ciudad estaba así. Para que veamos un poco todos los aspectos que supone la construcción de un edificio, suponía la construcción de un edificio en esa época, que no todo era poner dinero y pa'lante, ¿no? Sino que las cosas tenían su problemática y bueno, pues el principio fue en el siglo XIII y fue un principio accidentado que tenía que ver también con la construcción de ese primer recinto amurallado, como decimos, en época de Alfonso X. Y a partir de aquí hay varias familias importantes que conocemos de la época en Vitoria, pues por unas cosas o por otras tienen sus pequeñas grandes rencillas. Sí. Y esta iglesia de San Ildefonso, lejos de aplacarlas, las acentúa. Claro. Sí, es muy interesante. Mira, si tuviésemos que relacionar esta iglesia de San Ildefonso con familias de la nobleza importantes en la Vitoria de la época, pues en este caso habría que relacionarlo. Los apellidos más notorios serían la de los Maestu, la de los Arrieta, fundamentalmente estos dos, pero también había que añadir la de los Olave o la de los Agurto, pero ya en época más tardía. Verás, esto además tiene su orden cronológico, y seguir un poco la historia de estos linajes y su influencia en la iglesia de San Vicente nos va a servir un poco para reconstruir o rastrear cómo fue la evolución constructiva del propio templo. Iglesia. Empezamos con los Maestu, que al parecer, claro, Alfonso X da la orden de que aquello se construya. Hay que conseguir recursos. Habitualmente el monarca pone una parte importante de los recursos, en el sentido de que desvía pues lo que se cobra de portazgo en Vitoria o de alcabala en Vitoria, los diezmos. Pues una parte se desvía durante un tiempo para le debería corresponder al rey, pero durante un tiempo el rey graciosamente lo cede a la ciudad o a la parroquia para que construya el templo. Pero con eso no es suficiente. Normalmente hace falta que la familia, el linaje de turno quiera inyectar también ponga dinero. El resto. Lo hacen normalmente a cambio de poder enterrarse en estos templos, poder colocar sus tumbas en lugares preferentes, poder colocar su escudo y su heráldica en lugares que todo el mundo vea, para que se dignifique y saber que todo el mundo, todo lo importante que son, ¿no? Egos personales. Eso es, exactamente, ¿no? Entonces los primeros en inyectar y que ayudaron de alguna forma a Alfonso X a construir los primeros tramos de la iglesia de San Ildefonso fue la familia de los Maestu. Esto nos lo cuenta Fray Juan de Victoria. No es que tengamos documentos del siglo XIII o del siglo XIV que nos hablen de estos Maestu, desgraciadamente. Pero sí el cronista Fray Juan de Victoria, que ya nos habla desde su perspectiva del siglo XVI, nos cuenta que los primeros en trabajar en las obras de San Ildefonso fueron estos nobles. Y nos cuenta también que, de hecho, varias tumbas con su efigie de los Maestu estaban dentro de la propia iglesia, aún en el siglo XVI, lo que era suficiente prueba. Estos, además, los mecenas de estas cosas siempre viven en el entorno. Y los Maestu tenían su casa-torre donde hoy el Palacio Bendaña, donde hoy el Vivat. El Palacio de Bendaña se construyó en torno a una primitiva casa-torre que existía en esa ubicación, que era la de los Maestu.
¿De acuerdo? Y estos pues inyectaron dinero para construir las primeras 3 capillas, para adornar la capilla mayor y para hacer las 2 capillas colaterales a izquierda y derecha de la capilla mayor. Estas 3 capillas durante mucho tiempo fueron las únicas que estuvieron construidas en piedra. El resto del edificio, como hemos comentado antes, era de madera y estuvo de madera durante varios siglos. Estas eran de piedra, aparte porque se puso bastante dinero para hacerlas en piedra, también porque eran del lado donde la iglesia tocaba con la muralla, o mejor dicho, donde la iglesia era propiamente muralla. Claro. Entonces, claro, era absolutamente necesario que aquello fuese de piedra. Porque unas murallas de madera, pues hombre, igual una empalizada de madera, pero sería una defensa ridícula, dependiendo... Pues como si pones una puerta de paja en casa. Entonces, efectivamente, esa fue la única parte de piedra que tuvo el templo durante varios siglos. Esto fue... empezó fuerte la iglesia San Ildefonso en el siglo XIII con los Maestú, pero llegó un periodo de bastante amplio entre los siglos XIV y XVII, es decir, estamos hablando de 300 años prácticamente, en que a mí me gusta hablar de la pobreza y la desidia en la que se sumió esta iglesia en particular. Era, por así decir, de todas las parroquias vitorianas el patito feo, por decirlo de algún modo. Se invertía dinero en las otras, preferentemente en Santa María, preferentemente en San Pedro, preferentemente en San Miguel, y San Vicente... Y San Ildefonso, ya todo el mundo se olvidaba de San Ildefonso, era la menos importante. Hasta a punto llegó la ruina que tenemos documentación en el año 1513, una parte de la iglesia esta que daba hacia la muralla se cayó una parte de la muralla y se cayó una capilla entera. Y hay un documento muy interesante, muy bonito, no vamos a profundizar en él, que emitió Felipe el Hermoso, bueno, pues donde él daba permiso y destinaba unos dineros para que se reparase esa parte de la muralla y de la iglesia. Los reyes tenían que dar permiso siempre que hubiese unas obras que tocasen las defensas de la ciudad, porque las defensas de las ciudades pertenecen a la monarquía, o eso era el concepto un poco en la Edad Media, pero las murallas todavía más. Las murallas se necesitaba un permiso explícito, sí, algo especial. No era algo que el ayuntamiento podía hacer lo que quisiese cuando le pareciese. Y bueno, pues ahí van avanzando los siglos, los maturanas emparentan una maturana, la descendiente, vamos a decir, ahí llega un momento que no hay descendientes varones, y la única descendiente femenina de los maturana casa con uno de los primogénitos de los Arrieta, Juan de Arrieta. Y aquí el lío. Y aquí, bueno, el lío no, porque todo sigue bastante lógica. La torre que era de los Maturana pasa a ser la de los Arrieta, que construyen el actual Palacio Bendaña. El Palacio de Bendaña, tal como lo conocemos hoy, lo construyeron los Arrieta. Y las capillas en la iglesia de San Ildefonso, que pertenecían a los Maestú, pasan a los Arrieta, ¿no? Sí que hay un lío, sí que es verdad, hay un lío que tiene que ver con es muy curioso, con los clérigos que están a cargo de la propia parroquia. Porque ya empieza a haber demasiados, en la documentación dice bultos, nosotros diríamos estatuas, tumbas monumentales, demasiadas tumbas monumentales de demasiada gente en la capilla mayor acumuladas, hasta tal punto que el párroco protesta porque no puede hacer misa. No hay espacio literalmente. Entonces empiezan a pensar que esas tumbas hay que desplazarlas hacia otras partes del templo. Pero los amigos Arrieta y los descendientes de los Maestú, o emparentados con los Maestú, y habitantes del Palacio de Bendaña, pues dicen, a ver, esto no puede ser. Mis escudos tienen que mantenerse en su sitio y yo, que estoy pagando aquí la obra, por favor. Tengo que estar en sitio preferente. Esto me lo respetáis. Que ya no sigo aquí de cuerpo presente, pero de espíritu seguro que sí. Efectivamente. Y entonces nos estamos plantando ya en esta época de los Arrieta, ya a mediados del siglo XVI, y por simplificar, podríamos decir que aquí vuelve una buena época, muy buena época para la iglesia de San Ildefonso, que se desarrolla entre el siglo XVI y el siglo XVII. Los Arrieta es un linaje que se está enriqueciendo mucho con el comercio en Flandes, con cargos en la corte, etcétera, etcétera, y todos estos recursos económicos van a parar a la construcción del Palacio Bendaña y, por supuesto, a la mejora de la parroquia de San Ildefonso. Y las obras en San Ildefonso se prolongan durante mucho tiempo, pero se
van haciendo como portacadas, para que y además un poco escalonadas con respecto a las propias generaciones, según van sucediéndose las generaciones de Arrieta. El primero que hace una inyección económica es Juan López de Arrieta, entre los años 1536 y 1573. Contratan al cantero Juan Vizcaíno, un cantero vizcaíno, obviamente, y lo traen para construir un nuevo tramo, una nueva crujía, toda una nueva crujía con sus 3 partes de nave de la iglesia. Van sustituyendo la antigua madera por la piedra, poco a poco, viniéndonos hacia la zona de la fachada que estaría donde hoy actualmente la iglesia de San Vicente del Paúl. Esa sería la primera fase. Luego otra gran fase de obras, entre 1563 y 1592. Esto ya le tocó financiarlo al hijo, Pedro López de Arrieta, y a su mujer María de Escoriaza. Contrataron al cantero Pedro del Oso. La tercera fase fue en torno al año 1592, estamos ya a finales del siglo XVI, ya fue el nieto del primero, que también se llamaba Juan López de Arrieta, pero no era el que hablábamos antes, este era su nieto, y este contrata a Juan del Espeiti, también un cantero guipuzcoano en este caso, que empieza a trabajar en las obras y sigue avanzando, convirtiendo aquello en piedra. Y por último ya las obras terminan en el año 1634-1639 con la construcción de la torre, de la quinta torre. Ese es el momento en el que se erige la quinta torre. ¿Qué campanario utilizaba hasta entonces la iglesia de San Ildefonso? Pues un campanario que sería de madera seguramente, y esa sería, digamos, como puedes ver, a lo largo del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, que digamos es cuando se va conformando el nuevo templo. Y se conforma ya no con estilo gótico, que no sería el del propio de la época, sino ya con un estilo renacentista herreriano, que es un poco el de finales del siglo XVI, y luego ya, pues ya si entramos en el siglo XVII, pues ya con un barroco clasicista, del cual tenemos muy pocos datos, porque sobre cómo era esta iglesia apenas tenemos algún plano muy general y sabemos muy pocas cosas, pero digamos que en definitiva fueron los Arrietas los que consiguieron que, bueno, pues San Ildefonso llegara a ser lo que fue mucho, pero que nosotros no lo hemos conocido, y por lo menos hemos visto hasta ese siglo XIX, y este es el origen, la construcción del edificio. Repasada la iglesia de la historia de la parroquia de San Ildefonso, de la iglesia de San Ildefonso, ya tenemos 2 edificios: la antigua cárcel de Vitoria, la parroquia de San Ildefonso. Y me hace especial ilusión, los meses pasan a toda velocidad, porque el mes que viene vamos a hablar de un edificio muy relevante, muy importante todavía a día de hoy en nuestra ciudad. Sí. Solo por decir el nombre. El Palacio Montehermoso, o Palacio de los Aguirre, también conocido con ese nombre. Pues nos vamos a quedar ahí. Nos contarás la historia de Montehermoso, nos contarás la historia de los Aguirre, que seguro que, al igual que pasó con los Arrieta, al igual que pasó con los Maestu, mucho tuvieron que decir y mucho aportaron para que este Palacio de Montehermoso, a día de hoy, siglo XXI, siga todavía en pie. Y de lo que estamos orgullosos, porque totalmente. Hablábamos hace poquito de esa lista roja del patrimonio, que se nos van cayendo algunos edificios y hay que ir manteniendo los que luego nos llevamos todas las manos a la cabeza cuando están en el suelo. Sí, el Palacio de Montehermoso, afortunadamente, lo tenemos aún ahí, y es un edificio de estos con mucha historia, con mucha historia. Tiene mucha amiga, ¿no? Sí, totalmente. Mira, pues lo vamos a dejar ahí. Que nos escuchen el mes que viene, nos quedamos ahí con la miel en los labios y esperamos hasta el próximo mes. Isma García, un verdadero placer, un auténtico lujo que nos vaya sacando poquito a poco esos trazos de historia de esos edificios con historia de nuestra ciudad. Un abrazo. Un placer, John. Un abrazo. Saludos. El ciclo